Como pueblos indígenas en Colombia, denominamos a los grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven. Ahora, en cuanto a la ubicación y asentamiento de los diferentes pueblos indígenas, podemos determinar que estos están distribuidos en las diferentes regiones del país. En cuanto a la región andina, más específicamente en Santander, encontramos registros de la etnia guané, el pueblo bari y la población indígena uba. Precisamente esta última población es a la que nos encontramos más cercanos y hemos decidido iniciar una travesía para saber un poco más de su estilo de vida y conocimiento sobre diferentes políticas públicas. Aprovechando la presencia de la comunidad indígena Uwa en el área urbana del municipio de Huicán, Boyacá, por motivo del paro llevado a cabo el pasado 28 de abril, dos de los integrantes del grupo se desplazaron hasta dicho municipio para realizar una entrevista a representantes de este grupo indígena con el fin de conocer su historia, su concepción sobre el territorio y su relación con la naturaleza, con el Estado y con otras comunidades indígenas. El recorrido inicia en el municipio de San Miguel, donde parten a las 5 de la mañana, pasan por el municipio de Macaravita y continúan el recorrido hacia el departamento de Boyacá. Durante el recorrido en el departamento de Boyacá, pasan por los municipios de El Espino, Panqueva y finalmente el municipio destino, Huicán de la Sierra. Ubicado en la provincia de Norte y Gutiérrez, se encuentra a 255 kilómetros de Tunja, capital del departamento de Boyacá, y se caracteriza porque el 81% del territorio de su jurisdicción hace parte del Parque Nacional Natural El Cocuy. En la época precolombina, su territorio estaba habitado por los indígenas huicanes, tribu emparentada con los Uwa, también conocidos como tuneos, quienes durante la conquista se retiraron detrás de la Sierra Nevada para colocarse fuera del alcance de los españoles. Esta tribu era dirigida por el cacique Guaycaní, de allí el nombre del municipio. Ya en el municipio de Huicán y acompañados por el cabildo Yashua y su auxiliar Uquiro, se dirigen al Peñón de la Gloria, lugar de gran importancia histórica para esta comunidad, situado a 15 kilómetros del área urbana del municipio, donde se llevará a cabo esta interesante entrevista. Al momento de la entrevista, el cabildo Yashua solicita ver anticipadamente las preguntas para luego dar una respuesta general. Saber cómo es su nombre original en la lengua uva y si puedo llamar, pues si podemos llamarlo de esa forma en la entrevista. Ojalá que usted De pronto uno se queda uno como nervioso, pero bueno, listo. Mi nombre, pues hay que uno así como se transmitirlo traducción, ¿no? En occidental me llamo, o en castellano, como así como entendemos, me llamo Luis Eduardo Caballero. En cultura, digamos, mi histórico es Yaxchoa. ¿Yaxoa? Yaxchoa. Entonces, pues gracias por esa situación, lo que usted ha mencionado. Pero yo quiero decir muy generalmente, yo no me gusta decir por punto, en general. Eso sí tengamos en cuenta, si entendemos así, pues bien entendido y vamos a hacer posible que pueda yo de pronto dar mi concepto. Gracias nuevamente para todo. Usted nos dice que de pronto nos quiere identificar como históricos, como culturales, como tradicionales, tanto territorio, tanto humano, en punto de vista de eso. Entonces, para mí, pues diría, yo le digo dos conceptos, para no tanto, y en esos dos conceptos es todo lo que me preguntó. Y en eso cabe toda la política occidental, cultural. Entonces yo daría dos conceptos como muy central, general. Entonces quiero decir lo primero con el territorio que donde estamos parados, eso es lo que decimos nosotros, la madre tierra. ¿Por qué decimos nosotros la madre tierra? Nosotros analizamos mucho en las situaciones. Usted en cultura o digamos su transmisión, ustedes pues somos humanos, ¿no? Somos personas, pero igualmente somos muertos. Hablándolo así, somos muertos.
Entonces, por eso decimos nosotros, la madre tierra nos recibe como tal, pero vuelve y nos recoge. ¿Y por qué digo esa vaina? Nos recibe cuando nada, mi mamá me da la luz, recíbela a ella. Y nuevamente cuando yo muero, también recibe. ¿Listo? Hasta ahí vamos en concreto. Y eso no es, ahí sí como digo, no somos internos para ser humano, como sea, vamos para allá. Entonces, de eso, en la primera sustentación es esa. En la otra es, del mismo caso de territorio, que la política occidental sí nos lleva en la discusión. En la discusión, ¿por qué? Nos tiene en la discusión, de pronto nosotros compartir es, de pronto nosotros contradecir entre nosotros mismos. En eso, dice hace rato, usted ha mencionado, dice no, que el río va o que nosotros somos uva. Yo estuve participando en esa política o esa ideología que entendí en el año 80. Rioja es blancos. Claro. Entonces, yo aparte de ahí fue que me estudié hasta más o menos 87. Empecé a ver cómo estamos hablando. Entonces, a partir de digamos, en esos análisis, ya miramos públicamente mirando en la exigencia del pueblo indígena en Colombia, diciendo que el territorio, ¿quién era? El gobierno dice, no, que es que en el gobierno es el dueño de territorio. Entonces nosotros decimos, no, él no es dueño, de pronto puede ser, entonces nosotros decimos, nosotros somos dueños más que ese. Entonces, esa discusión sí lo tenemos en vivo y directo. Siempre la han tenido. Sí, pues, seguiremos mientras nosotros estamos. Entonces, esa es la discusión que hay. Entonces, no quiero tanto repetición, es que en occidental nosotros decimos, ese berraco invasor, se le digo así. Y en eso sí ya aplica a ustedes cuando es un Rioja, el Rioja es invasor. Otros no, otros no, nosotros somos hijos de madre tierra y ningún lado. ¿Por qué digo eso? Porque digo el gobierno invasor, según dice que aquí en Colombia nosotros no tenemos hora, ni minutos, ni fecha, ni año. No tenemos, nosotros somos naturales de aquí. En cambio el gobierno, que es una dictación, en este momento 570 años, que según historia hay, que nos vinieron a invadir en Colombia. Entonces, eso lo quiero así textualmente. No quiero decir más tantas cosas para que analicemos. Entonces, esa es la contradicción que tenemos con el gobierno. Por eso nosotros decimos territorios, pueblos indígenas de Colombia, por favor, nos devuelvan a nuestro territorio invadido. Y en eso también compartimos con los campesinos, que hoy en día yo digo campesinos indígenas en Colombia. Entonces, ya comparto, porque yo anteriormente era muy drástico, muy grosero. Río vaya, yo aquí, ahorita pues compartimos. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, el caso del territorio y la política nacional, ese es el concepto. Histórica cultural, nosotros tenemos identidad, porque yo hablo mi dialecto, defiendo por mi territorio, de publico por mi territorio, así como mencioné hace rato. Entonces, ese también tengo mi identidad, porque nosotros tenemos nuestra historia y nuestra identidad. Porque algunos indígenas en Colombia hemos perdido de la identidad. Cuando uno pierda el pronunciamiento y el que llamamos dialecto o lengua, ahí queda uno. Ya no es igual. Ya no te mando con ellos, ahí sí como orgullosamente, espiritualmente, dice, sí, yo soy. Ya otras políticas para mí son cuestiones ajenas a nuestras dos culturas. Por eso, cultura tradicional y cultura occidental. ¿Listo? Entonces, eso yo digo. Pero ustedes, en este territorio, por lo menos en Huicán, el gobierno, la alcaldía o los gobernantes del sector de Boyacá, ¿les dan alguna ayuda o reciben dineros por parte del Estado para ustedes ayudar a su comunidad en su territorio? Voy a decir nuevamente, yo soy así. No voy a hablar
gobiernos locales, sino general. Ujú. Para nosotros, como caso mío, como UBA, y para todos colombianos de pueblos indígenas en Colombia, es engaño total. Una mentira. El gobierno, ahí está, nuevamente ahora sí le digo, cuando nos dice a nosotros que nosotros somos, a nosotros, por el caso a nosotros, dice no, los UBAs o esos indígenas de Boyacá, bueno, es que en este momento la nación UBA, pedimos la petición y dije, nos toca regalarle a esa gente. Entonces yo devuelvo diciendo la contestación de, es una regalación, es una petición, es un reclamo que nos reconozca en la invasión. ¿Listo? Por ejemplo, hablándolo así, que aquí los campesinos que estamos aquí, igualmente compartimos, aquí ya estamos a 10 kilómetros, un ejemplo, hay para allá es resguardo, y ahí para acá que es municipio, pero compartimos. Nuestra vereda es de aquí, queda a 2 días y medio de camino, eso que llama la vereda de Tabor, municipio de Huicán, nos queda a 2 días y medio. Hacia ahí, adentro del resguardo, hay campesinos. Yo no estoy despidiendo, ni mucho menos conociendo, sino que el culpable es el señor gobierno. Así como lo invadieron a nosotros, y está invadiendo a ellos. Entonces, por lo tanto, reconozco a su falla, ahí sí dio su condena, mejor más bien falle al favor de él, no a los campesinos y a los porque nos roban a los campesinos, a todos mejor son los que estamos ahí. Y el poder aquí dice que, como decía, para decirlo bien claro, en este momento dice que el gobierno no, ese es parque nacional, que yo no sé cuándo, que es las corporaciones, que las limitaciones. Es un tema que yo digo una cosa, yo contra eso seguiría mi oposición e imposición. Entonces, seguiré invitando a la gente, a los campesinos, por favor, ahí sí tenemos que estar de frente. Igualmente, ya que usted dice que el paro nacional, eso es lo que yo quería o queremos, que lo que hicieron ayer y lo que están haciendo ayer, o lo que hicimos ayer, ojalá de pronto seamos conscientes para todos, no para mí solo ni para los UBA, sino contra el gobierno. ¿Listo? Ese es para exigencia nuestros bienes. Entonces, en eso quiero decirlo ya, como para no decir, como para no cansarnos la política, se llama esa vaina. Sí, sí. Entonces, el gobierno y el campesino dicen, no, mire, los UBA son uno y usted no otro, por lo tanto, pues se entienda. No, el culpable es el señor gobierno. Porque primero yo decía, campesinos invasores. El río Guagua, el colono es invasor porque fueron a quitar mis territorios. Y la verdad es eso. Pero entonces, como decía hace rato, mi ubicación, mi anhelo en mi estudio, del 80 al 87, 90, hice ese cálculo balance para responder a ver cómo estamos ubicados. Entonces, en este momento, me metí una cosa. Ahora, por ejemplo, digo, nosotros estamos diciendo que nos está devolviendo. Nos dicen, los UBA sí, ahora estamos regalando tierra. Es gran mentira. La tierra no tiene valor. Yo pregunto a ustedes, la tierra no tiene valor, mi madre tampoco no tiene valor. Entonces, pues regalemos a mi mamá. O matemos a mi mamá. Y eso es lo que digo yo. Entonces, yo soy muy, en ese punto de vista, soy muy serio y le digo así como estoy diciendo, a quien sea. Entonces, esas cositas, ¿listo? Sí. Muchísimas gracias. Y ustedes jóvenes, ¿cómo ven eso? Ustedes desde su perspectiva de joven, ¿cómo ve esa panorámica nacional en su territorio, en el desplazamiento que habla aquí Yashua, de los mismos campesinos hacia el sector, así como les ha pasado a ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes de su juventud, ese aporte, ese panorama nacional? Claro que sí, gracias. En primera instancia, es bueno el rememorar, ¿sí? El contar la historia, el recordar, ¿cierto? Hechos y eventos que enmarcan en nuestras vidas, ¿sí? Digamos que pues, hay un antes y un después.
digamos que primero vino la conquista, ¿sí? Digamos que ahí, en ese momento pues nosotros fuimos como, tuvimos que soportar la opresión, ¿sí? La violación, la extorsión, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas circunstancias, pues hubieron unos líderes, unas autoridades, unas voz de aliento que allí pues llevó en que en protesta algo que se llama exigencia del derecho territorio, del territorio, ¿sí? Territorio ancestral, también cultura y tradición. Hay algo muy concretamente que nosotros siempre hemos practicado, es la territorio, unidad, cultura y autonomía, ¿sí? Son nuestros principios. Entonces, bien aquí mi líder, mi cabildo, estaba comentando. Esa es una lucha que de la conquista hemos siempre llevado eso puesta, ¿sí? Porque digamos que para devolvernos todo ese impacto, ese daño que nos causó, digamos, espiritual, física y culturalmente, entonces la idea es eso, ¿sí? Rescatar eso, lo propio de nosotros, ¿sí? Ahora bien, se ha venido de pronto implementando ¿qué? Una política pública territorial para en sí como hacer ese reconocimiento muy autónomo de los indígenas, ¿sí? En el caso está pues devolución sí, del resguardo, ¿sí? Sí, como tal, digamos, es nuestro territorio ancestral. Digamos que allí pues alzaron voces en la que pues nosotros necesitábamos era que nos devolviera el territorio, de que pues nosotros, como bien lo decía mi compañera, es que la base de todo es el territorio. Sin territorio no hay vida, ¿sí? Digamos que ahí es donde se constituye toda una fuente de vida, ¿sí? Entonces, la cultura, la tradición, ¿sí? Y los saberes ancestrales, de ahí del territorio. Pues digamos que a nivel la política, pues digamos que el gobierno, pues sí, ellos establecen unas leyes, digamos, en qué, de contribuir o de reconstituir territorio a nosotros, ¿sí? Pero digamos que se puede decir que muchas veces se quedan en palabras, ¿sí? Por lo que, digamos, no ha habido tan contundente en las ejecuciones, en lo que se dice, ¿sí? En lo que se pactan los acuerdos. Entonces, No hay cumplimiento. no hay cumplimiento. Ese es digamos, la gran problemática y la diferencia que ha habido con, digamos, indígenas y con el gobierno, ¿sí? Ahora, nosotros, la juventud, ¿qué hacemos, sí? Nosotros los jóvenes, claro que sí, tomamos el mismo camino, ¿sí? Hay algo que nosotros siempre hemos dicho que el UWA siempre va a estar en pie de lucha, ¿sí? Por nuestra, bueno, yo digo que reivindicación de derechos, el reconocimiento del territorio, la unidad, ¿sí? Entonces, nosotros llevamos riendas puestas de lo que nos enseñan nuestros líderes, nuestras autoridades, nuestros huerjallos, nuestros ancestros, ¿sí? Y entonces, esa es la idea de nosotros como jóvenes en formación, pues, es, digamos, articular el proceso. Digamos que en digamos, en esta vida que llevo de líder, pues digamos que hay como resultados favorables para nosotros, ¿sí? Digamos que hay muchas instituciones en las que de pronto ellos también tienen la disposición de colaborarnos, ¿sí? En el caso de las alcaldías, en el caso del departamento, en el caso de regionales, ¿sí? Por ejemplo, pues en tema territorial, pues inafortunadamente contamos con dos actores o dos entes territoriales, ¿no? Que es Corpo Boyacá, Parque Nacional. Pues inafortunadamente, pues digamos que en ese momento de pronto las autoridades
se sintieron como de pronto, pues, a las propuestas, pues, digamos... ¿No le sé si- gustaron? Lo analizaron y ¿qué? Pues no vieron las consecuencias, ¿sí? Entonces se hizo la consulta, bueno, se hizo la respectiva estudio y cuando pues menos, cuando nos dimos cuenta que ya estaba traslapada, ¿sí? Entonces ahí fue de pronto un pie que de pronto pues no supimos dar el paso, ¿sí? Entonces digamos que ha habido un poco de conflicto, de fricción con esta entidad de parques. Claro, digamos eso en su momento, ¿sí? Pero hoy en día pues hemos tratado de pronto de sentarnos a una mesa de diálogo, ¿sí? De interculturalidad, de intercambio de saberes, donde pues hay que concertar, donde hay que consultar cuál es el verdadero propósito o intención de la entidad, ¿sí? Si nos quiere aportar a nosotros como pueblos indígenas, que nos tengan, que si tenemos algún reconocimiento, que haya una participación social y que las políticas territoriales que seamos más incluyentes en eso, ¿sí? Entonces, estamos en eso, ¿sí? Hoy, claro está, digamos que el parque siempre ha sido como un opresor, un invasor, también como la coadministración, ¿sí? Digamos el manejo digamos, de la administración del territorio, pues era interés más de ellos que nosotros, ¿sí? Entonces esa es la problemática que se vivía. Ahora Corpo Boyacá, digamos que ya son entes territoriales, ya por digamos, territorialmente, pues ellos, digamos que por su adherencia, por su zona, por su área, ¿cierto? Entonces, pues tienen injerencia con nosotros los pueblos indígenas también. Digamos que no hemos tenido ese lazo o ese contacto de comunicación, ¿cierto? Para de pronto crear una política pública, social, en pro de la comunidad, ¿cierto? Entonces, eso sí nos haría de pronto falta de gestión, ¿cierto? De articular. Pero sí, claro, estamos, pues, digamos, nosotros como líderes, sí, nos toca actuar de esa manera porque instituciones, obviamente que ellos tienen su estructura bueno, su política de función, ¿cierto? Nosotros internamente como autoridades También la tienen. también somos entes territoriales, claro que sí. ¿Cuántas personas hay en su comunidad? ¿Cuántos? General, En todo. general, sí. Entre No, todo el territorio. yo le respondo entre lo que es Azúa como tal, o la nación Uva. Está compuesto, digamos, estamos proponiendo, digamos, lo que es reconocido, que está Norte Santander y Boyacá, Santander y Boyacá, tres departamentos. En ese departamento ahorita tenemos 7.800 7.800. UA en estos tres departamentos, y para nosotros pues la nación UA maneja eso. ¿Han tenido relación con otras comunidades que no sean UA? ¿Tienen interacción o encuentros? Dice que no UA. No UA, no UA. Sí tenemos algunas no gubernamentales, decimos nosotros, unos ONGs, algunas entidades internacionales y nacionales. Sí tenemos comunicación con ellos. ¿Y pueblos indígenas no UAs? Con pueblos indígenas todos lo que yo me acuerdo son, según dice que son 125, yo me he conversado con los 122. Sí, Abeldo, sí, claro que sí. La interacción, claro, nosotros ahorita pues digamos tenemos adherencia con la ONIC, Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ¿sí? Nosotros somos como un brazo, una mano que adhiere a esa estructura, a esa institución de gobierno indígena, ¿cierto? Claro que hay varias organizaciones indígenas, ¿sí? Está el CRIC, está el gobierno mayor, está la ONIC, está el masónico, masonía, ¿esto qué? Son 5. Son 5 organizaciones. Sí, la iglesia masónica. Entonces nosotros, digamos, como tal, sí, el órgano principal, digamos, gobierno
es el Cabildo Mayor, Asociación Indígena de Autores Tradicionales, de la Nación UPA. Digamos que sí hemos tenido interacción, como en las Catillas, que es la parte de Arauca, la Ori, que es la del Casanare, y también esto, pues está Pijao, está Muisca, está los Son Bari. de la región de Ibagué y de Sí, sí. Tolima y, Sí. y Huila, ¿verdad? Claro que sí. Esa Y en Tolima, ahí hay todo. en Puerto Boyacá. Nosotros ahorita estamos haciendo esta entrevista en un lugar súper importante para su comunidad, que es el Peñón de la Gloria o el Peñón de la Muerte, como también lo reconocen algunos. Históricamente, ¿qué representa? Cuéntenos un poquito más de este lugar y que pues ahorita desafortunadamente por el clima pues no podemos apreciar, pero cuéntenos un poco más de la historia de este sitio. Su pregunta, pues, así como hay que responderla. Aquí, históricamente, el pueblo Huicán o el municipio de Huicán fue y nacido o reconocido estamos en 2021. Eso estamos diciendo que en 1830 más o menos, 73 más o menos, 1873, estamos en 266 años más o menos, que estamos directo oficialmente. Pues a ver, nosotros decimos, su pregunta, lo que decimos nosotros es que, como decía hace rato, estos territorios es pueblo, territorio UBA. Entonces nosotros decimos dialecto de Izucajro. Cuando decimos Izucajro, es territorio de nosotros. Ahí está diciendo una cosa, dice Izucajro. Izucajro. No de Rioba, no del gobierno. Entonces créeme, Izucajro, nosotros sí, no somos de otro lado, por ejemplo, el caso historia de Huicán, estamos diciendo 270 años que llegaron a invadir aquí en Huicán. Los conquistadores, esa parte, lo que usted pregunta, lo hace rápidamente. Entonces, aquí la historia que hay es porque en esa conquista o en esa invasión, algunos no querían, conocían quiénes eran los que llamamos Riobos Blancos, ¿no? Imagino unos monos, No conocíamos unos dialectos, quiénes eran. Pues algunos dijeron, no, yo no debo conquistar. Ahí fue su destino de liberar, no dejar conquista. La liberación era saltar aquí y según nos cuentan son más de 700 metros en caída libre. Entonces, eso, y en los que dejamos conquistar, de eso somos nosotros, de los que están aquí los campesinos, que llamamos los huicanes, los pueblos que estamos aquí viviendo esto. Sí, es algo muy cierto, digamos que hubieran estos grupos familiares, se llaman asentamientos, ¿cierto? O aldeas. Digamos, aquí podemos contar que habían 4 grupos o aldeas. Digamos que estaba lo del Saque, estaba la Caboya allí, y aquí una parte que eran unos alfareros que era de Huicán del pueblo hacia abajo, ¿cierto? Ellos eran muy artesanos, ¿sí? Ellos no, de flechas y eso, de caza, de guerra y eso, muy poco. Las flechas básicamente los tenían como para la cacería, Cazar. ¿cierto? Ellos cazaban pues el venado, el conejo, bueno, ya es. Son, digamos, animalitos o especies muy, muy propias de la zona, ¿cierto? De la zona del páramo. Entonces, pues, y más adelante, pues, aquí también había una comunidad indígena, en todo a su alrededor, ¿cierto? Digamos, esto era como también, digamos, una parte de encuentros, ¿cierto? Familiares, de punto estratégico, porque aquí es donde, digamos, que el guerejayo, el cacique, podía inspeccionar a su población, ¿cierto? Entonces, sí, era una forma de ver la panorámica, digamos, de toda su familia. Una integración. Es correcto, ¿sí? Digamos que ya, digamos, cuando ya llegó
la conquista de los españoles, pues bien lo decía mi, mi cabildo, pues hombre, no conocíamos al río Guá, totalmente diferente, ojos claros, cabello crespo, alto, ¿cierto? Y de otra piel, color de piel, ¿cierto? Entonces, pues obviamente que el impacto, bueno, la confusión, pues eso hizo que de pronto se sintieran, pues, digamos, Invadidos, de todos invadidos, modos, ¿cierto? fue una invasión. Intimidados. Sí. Intimidados. Intimidados. Entonces, pues se dice que al hueljayo, al cacique, pues obviamente a él sí lo... ¿cómo se llama eso? Bueno, la captura, bueno. Lo Capturaron, capturaron, torturaron y asesinaron. Sí. En cambio, pues digamos la orden ya del hueljayo era que no se dejaran, ¿sí? Que no se sometieran a la esclavitud, ¿sí? Entonces que pues, tomaron la decisión de hacer sacrificios ya. Pues, Y eso es lo que representa este lugar. Él mismo direccionó pues, el punto, ¿cierto? La liberación. La indicación. ¿Y hay algún cálculo de pronto dentro de la historia de ustedes de cuántas personas se lanzaron? ¿De cuánta Ese- comunidad? Eso sí seríamos, de pronto, no he escrito en una cosa. Ahí está, esa pregunta está buena. Le digo, no tenemos exactamente, no sé cuánto es, ¿no? Por ejemplo, la historia de Huaycané, que es el cacique Huaycané, por eso se llama Huicán, pero en dialecto es Huerijay Huaycanoa, Huaycanúa, decimos Huaycanúa, que está región. Y aquí hay una historia que llama el propio del territorio este. Aquí se dice, nosotros hacemos el sitio mencionado como municipio, ¿no? Este es Ruba. Decimos Ruba es municipio de Huicán. Y en eso está Chisca, hasta ahí a Guacamaya. Y aquí en el cordillera de Nevado, ahí para acá es Ruba. Ahí para abajo decimos Cacúa. Nosotros somos Cacúa. Cacúa. Ese es el otro acento, una comunidad que estaban ahí, pero eran igual La misma uva. de comunicación. Bueno, entonces, ya que hace rato me acordó y me decía que la historia de la Morena, por ejemplo, no sé, ustedes hayan ido a rezar o a de pronto creer. Entonces, para nosotros es una de respeto y tiene su nombre en dialecto. Ella se llama Viscura. Viscura, la morenita del Huicán. Es Viscura. Viscura. Ella, sí, según dice que a un hijo o a un líder de cacique Huaycané lo presentó a ella. Entonces, por eso decimos ahí Viscura y tuvieron algunas situaciones contradicciones con los conquistadores, hablando así con la religión católica que llamamos hoy en día. Ahí lo llevaban ahí, eso sí, en todo el país o en donde yo conozca eso fue otro, como decimos, otro asesino más bravo, igualmente. Nos llegaron a impedir el dialecto y llegaron a impedir nuestra cultura, nuestro ayuno y toda esa vaina. Entonces, por lo tanto, pues estuvieron comunicando con los conquistadores, que son la religión católica, digamos. Entonces, y dijo, no, que tocaba ir a rezar, que arrodillar, que mire. Bueno, aquí está la crucecita y bueno, eso sí, es una muestra, ¿no? Entonces, ahí llevaba que tenía que arrodillarse al San José, al Niño Jesús. Niño Jesús, que no sé qué. Ay, yo miraba, pero ¿qué hacemos nosotros ahí? Aquí nadie. El que habla es un cristiano. Sí. Entonces, ocurrió decir, bueno, listo, usted no es tanto que nos obliga. No, pero yo, un humano, usted me está diciendo, pero esa gente que está ahí no habla nada. No nos dice nada, pero usted es un humano. ¿Qué va a creer? No sabe que yo sí tengo una que apareció ahí, me presentó ahí lo tengo. Y es tal, y bueno, de una forma así. Pues lógicamente, porque esa berraquera occidental dijo, venga, el cura dijo, ¿dónde está?
Y ahí fue para capturarlo a la morena que está ahí aquí en el templo. Ahora está en la iglesia, porque Ujú. tengo entendido que primero la tenían ustedes con lo que me cuentan. Directamente se Ustedes, llama la cueva de la Cuchumba. en la cueva de la Cuchumba. Ahí está, y Dios lo trasladaron. Y según la historia dice que eso, ella resistió mucho tiempo. Ujú. No lo hizo así como trajeron y como quería, no. Ella insistió, dejaba ahí y desaparecía, aparecía allá. Dejaba ahí, volvía. Y volvía Más a o menos aparecer. como unos 3 ocasiones o 3 presentaciones verdadero para que no era burlando como estaban diciendo. Después sí digo, esto ya, mi pueblo va a estar aquí, muchos pueblos, muchos ruas van a venir. En ese caso de nosotros, caso de muchas comunidades que hay hacia atrás, como le estoy diciendo en el lugar, digo, me vendrán a visitar aquí. Por así me queda que esta es la imagen o la historia. Pero Entonces, en eso, así fue, llego y eso no apareció por acá, y allá en la cueva de la Cuchumba. Imagínate que aquí territorio estamos como a 3 millones aquí. Esa es una. Ahora estamos hablando del Nevado. Sí. Y una vez voy a terminar ahí, como se dice, barrera. El Nevado tiene una historia para nosotros. Estos que estamos hablando, casi históricamente, ellos no pisaban la nieve. Ellos lo miraban, así como estamos mirando. Y aquí los miradores, pero ellos no iban a pisar. O sea, su comunidad no pisaba la No, nieve. nada. Y es que, No hemos Por pasado. respeto, No hemos claro. pisado. no, históricamente, eso no es por respeto. O sea, ¿usted no va allá? Ya no tiene uno ¿para qué? No. Les dijeron, no. Listo. Entonces, ellos dijeron, nosotros a la nieve no vamos, por lo tanto aquí. Entonces, esa es la otra discusión con el gobierno hablando. El parque nació del mismo gobierno, el corporación es el mismo gobierno, Sí. una institución ahí, muy buena que están amarrados ahí, para los lucrarse. ministros y toda esa vaina. Entonces, ¿ellos qué? Sí. Es, y nosotros en ese frente, sí estamos en ese frente. El año 2014, dijimos, no a la nieve, aquí se va a parar, aquí no hay acento de entrada de turistas, nada. Tuvimos exclusión por eso. Eso tampoco luego resistió en eso. Entonces, y eso lo seguiremos resistiendo. No tenía En este conocimiento de eso. momento estamos diciendo, sí señores, nosotros tenemos discusión con eso, caso el Nevado. En la alcaldía no tenemos tanto que pues, entienden unas cosas, entendemos otras, pero a nivel central, entre el presidente al ministro, de los ministros, esa es la discusión, y como si ahí estamos confortables. Entonces dijo, no, por más usted ministro que iba a mandar usted allá, y hemos puesto así de mesa. Señores, hombre, tienen que hacer, entonces para esa gracia nosotros somos públicos, nosotros entramos allá como quiera. Yo no sé tampoco. Y dije que está controlando, ¿qué está haciendo? Bueno, ese es un debate que tuvimos un año. Un año el debate en esa discusión de cerramiento de la nieve, y lo único que logramos, y seguiremos, dijimos, bueno, listo, venga la gente, aquí los miradores, pero por favor a la nieve no van a pisar. Eso tenemos de acuerdo. Ese es un acuerdo y eso está en vivo y eso como se dice. En la vuelta que tenía que dar, que dice que por Cusirí, por allá, por la laguna de la plaza, que da la vuelta otra vez aquí al Boquerón, eso sí lo cerramos. Eso sí lo cerramos totalmente y no dejamos entrar. Ahí sí, con el que entra allá, pues pagará su consecuencia. Listo, ese es el... Hace 10 años yo tuve la oportunidad de venir al Nevado y logré ingresar a la nieve, por decir algo, al propio Nevado, hace 10 años. Después vine en el 2015, 2016, más o menos en esa temporadita, y ya estaba bajo la protección UBA el Nevado, y solo pude hacer el avistamiento desde otra parte. No conocía este sector, pero sé que hay otro mirador más hacia el lado, por el lado izquierdo, donde se puede ver el Ritacú y otras partes del Nevado, pero sé de la problemática del cierre de Nevado desde más o menos 2014 que se establó, y sé que los que resguardan la entrada son de la comunidad de ustedes, o autorizados por ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, me acordó un puntico ahí, por acordarme.
ahora, una discusión sobre todo con un ministro y representación en ese momento del gobernador Mayer no, ¿qué podría decir? ¿Cómo se llamaba el man? ¿Roberto? No, lo otro, es el que acaba, el que está el anterior, Amaya. Amaya. Carlos Amaya. Carlos Amaya nos rodilló diciendo, por favor, mira hasta dónde es la situación. Por favor, usted está impidiendo a mucha gente de Huicán. Están muriendo de hambre. Pues el país está la tierra. Si no trabaja en la tierra, y pues bueno, estamos jodidos. Amarre un chivo, una vaca y échele piqueta y listo. No necesitamos ir allá en la nieve. ¿Sí? Bueno, de tanta discusión, pero hay una condición, no pise la nieve, a esos son los miradores, y nos pusieron, dice que los uvas era que no dejaba llegar aquí los turismos. Dije, no, pues hagamos una cosa, esa palabra tampoco nos gusta. Para eso hay anillo, recorra, el Cucuy ahí dentro y salgan, ahí está, donde entran los carros, y pues esos son los miradores, y ahí pueden conocer, es el turismo. Así quedamos en eso. Que digamos que la parte, digamos, como opera el turismo, digamos, se hace bajo una condición, ¿cierto? Alguna ya acuerdos. Pues acuerdos hay muchas, ¿cierto? En la que pues todos vimos que sí era necesario implementar estrategias, ¿cierto? Medidas para proteger, para conservar, digamos, esos ecosistemas de páramo, ¿cierto? Y más en la capa glacial. Pues, entonces, digamos, como tal, el turismo, pues, está operando normal, ¿cierto? Pero bajo algunos criterios de la comunidad local, ¿cierto? Sí, yo queremos una última pregunta como para dar pie a la situación actual que estamos viviendo todos en el mundo, que es la pandemia. Bueno, esto, rápidamente. Sí. Gracias. Gracias su pregunta y respondo diciendo de pronto en 10 palabras. En la pandemia sí tenemos un análisis muy, ahí sí como no estoy diciendo como represento, como institucional, como cabildo, sino que todo. Pero eso está directamente acento de los sabios que estamos diciendo las autoridades, los huerejayos, de lo que ellos están. Hemos hecho consulta mucho. En eso tenemos contradicción también con el gobierno. Contradicción. ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, listo, esta pandemia, miren, ¿quién desarrolló y cómo está? Dicen que el gobierno tiene mucho poder, pues entonces, téngalo su consecuencia. Atájelo y aplíquelo, cumpla. Cuando nosotros analizamos diciendo, dijo, si eso lo dejamos así, nos viene para todos, para los uvas. Entonces, en eso contrarrestamos nosotros diciendo que vamos a trabajar culturalmente y vamos a contrarrestar. Pero eso no contrarresta, eso se ha dicho, nosotros no vamos a contrarrestar donde están inasivos, situaciones que haya que pueda responder. Vamos a responder cada su región, cada su territorio. Y vamos a controlar esas situaciones. Entonces, por ejemplo, el caso de Huicán, o más bien antes de decir, bueno, está en esa discusión. Ellos dicen, de resto, ellos verán cómo se van a hacer, pero con la aplicación que hace el gobierno no lo va a cumplir. Seguiré así de insulte, así ponga, pero que última hora que ellos dicen que el gobierno va a controlar esa vaina, ahora dice que la vacuna, dije. ¿Qué piensan de la vacunación? Entonces dijimos nosotros, la vacunación, de lo que hemos dicho es que vacune todos los colombianos que no sean indígenas. Que no sean indígenas. Que no sean indígenas, todo, vacunen. Y todas las comunidades están de acuerdo. Bueno, listo. Vamos a dar prueba un año. Después de completo vacunación, según dice que 2 dosis, entonces la primera y la segunda, y después de un año. Todo, que no sean indígenas, que no sea UA. Allí hacemos una prueba de un año, a ver
se salvaron o siguen muriendo. Para siguen, ustedes tomar una decisión frente a esa vacuna. a eso ya lo tomó. Entonces, en eso estamos. Sí, digamos que la problemática, bueno, la consecuencia de la pandemia mundial que nos afecta a todos, ¿cierto? Ahí sí no hay diferencias Ahí sí no culturales, existe, ajá. no hay diferencias ideológicas, entonces creo que todos estamos en la misma situación, ¿cierto? Claro, eso es preocupante, digamos que hay factores en los que pues, nos afecta ya espiritualmente, físicamente, culturalmente y pues más económicamente, ¿cierto? Pues ya no tenemos la misma libertad de pronto gestionar o trabajar, ¿cierto? Entonces sí lo vemos con preocupación, ¿cierto? Pero sí, digamos que ya que si hablamos de control territorial o manejo territorial, pues digamos Boyacá, pues él ha tenido, pues ha acogido a las medidas de prevención y pues ha estado, digamos, se puede decir que sí ha mejorado y sí ha funcionado como tal la estrategia de prevención. Ahora en las localidades, a nivel local, ya como es esto aquí, es que tenemos dos extremos. Uno es Huicando la Sierra, el otro es Cubará, que son las dos puertas que ingresan al resguardo, ¿cierto? Digamos que allá, territorialmente allá, pues ellos hacen sus controles. Y aquí pues en Huicán, pues por medio de la administración y todo lo que es el comité de vigilancia, pues han tratado de pronto pues mitigar o bueno, controlar la situación. Pero sí hemos sentido esa preocupación por el caso del turismo, ¿cierto? Digamos, pues han venido gentes de otros departamentos, de otras regiones, en la cual pues eso da a entender de que pues estamos totalmente exentos de, bueno, de que unos, Del contagio. del contagio, ¿sí? Entonces eso sí lo vemos con preocupación. Ahora, digamos ya, muy ya, digamos culturalmente, nosotros allá en nuestro territorio, sí, ya, como bien lo decía mi cabildo, nosotros pues digamos por el arraigo cultural, por pues, indicaciones de nuestras autoridades tradicionales, ellos son los sabedores, ellos son los que conocen y ellos hacen el trabajo de control espiritual, ellos ya lo manejan de esa manera, por el trabajo cultural y el trabajo cultural. ¿Sí? Entonces, pues ahí estamos. O sea, espiritualmente se puede fortalecer uno Claro contra que el sí, tema. sí. Y es lo que ustedes hacen para protegerse de cierto Sí, modo sí. de... Sí, de ese esto. es nuestro elemento esencial, ese es nuestra... Su arma principal Su arma, contra, nuestra contra arma. estos males impuestos. Sí, sí. Ah, bueno. Nosotros les agradecemos por recibirnos principalmente, muy agradecidos por recibirnos, por compartir con nosotros su experiencia, sus tradiciones. Sí, yo sí les quiero comentar, pues, digamos que está bien lo del ejercicio, digamos eso es de parte de formación y también de como ese diálogo, intercambio de saberes, ¿cierto? Digamos, nosotros somos la comunidad indígena Ugua, ¿sí? Una de las comunidades que conforman la gran nación Ugua, ¿sí? El mensaje para los que nos puedan ver, digamos que aquí estamos como Uguas, como hijos de la madre tierra, si seguimos pues identificándonos como hijos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de territorio es compromiso de todos, ¿sí? Ya sean rioguas, bueno, blancos, colonos, extranjeros, ¿sí? Entonces, la defensa al territorio es compromiso de todos, ¿sí? Entonces, este es nuestro territorio, digamos, Guaycaní, el Chizuma, que es el parque, y ahí hacia allá, pues ya queda nuestro territorio, la nación. Yo quiero, además de agradecerles, felicitarlos por esa lucha constante, por esa valentía que han tenido durante todo el tiempo que aparentemente existimos. Nosotros existimos, en el caso de ustedes, nosotros ya somos rioguas, mientras que ustedes son raza pura propia de nuestra región. Ustedes han estado antes de que llegara
el invasor, y desde entonces ha sido una lucha constante por defender el territorio, por defender la cultura, y nosotros tuvimos que pasar más de 500 años para querer empezar a defender nuestro territorio y nuestra cultura. Y yo por eso realmente quiero agradecerles y quiero felicitarlos. Gracias. Gracias. Igualmente, no sé, ese fue un momento, para mí un momento. Se llama públicamente, esto son cuestión ideológica pública y amplio, o digamos abierto, digo yo. Invitaría a todos, ojalá que en sus transmisión, en su documento, en sus tesis, invitar a mucho pueblo, invitar todo el pueblo colombiano, que sinceramente si podemos participar estas comparticiones y estas ideas en concreto, no digamos no ajeno de lo que estamos hablando. Entonces pues sería muy bueno invitar en el país y en el mundo, si podría de pronto una entrevistica, pues usted su mensaje lleva a otros compañeros de ese estudio, hablando de su categoría, en su agenda, de su trabajo. Ojalá que esa es la compartan idea. ahí. Esto, Entonces, como eso le lo digo, invitaría yo. es un compartir de saberes, y esto no se queda solo para Oscar y para mí. Esto lo van a ver pues muchos compañeros, y ojalá, como usted dice, trascienda, porque el mensaje que ustedes nos están dejando hoy a nosotros debe escucharse. Bueno. No podíamos irnos Muchas sin gracias. escuchar a Yashua en su lengua nativa. Él nos deja un mensaje sobre la importancia que tienen todas las culturas indígenas de nuestro país y la lucha que han tenido Yashua, desde nosotros siempre queremos por la que preservación usted de nos- sus nos dé territorios. un mensaje a través de esta experiencia, de su experiencia, que en su lengua nativa nos dé un mensaje, y aquí Orlando o Ukiro nos lo va a traducir. Cábaro, hiciste otro. Va que no huascaro, shiri, río gugut huasquereta huascaro. Usted ichi tirie, uwan chiwan cascan riwan managa. Isai ismarchita teorojar, iscuan hagan, ruyan siran. Casques, que es buitrigas. Managin que san. Teoro ite hitara, va que no huascaro. Ushan, eita wakuru itr beye, temur beye en batan managin que nescuo huascaro. Buenos días, pues sí, lo que acaba de dar el mensaje, mi compañero. Nosotros nos encontramos en el municipio de Huicán de la Sierra. Sí, esta experiencia ha sido de agrado y de aprendizaje. Sí, es un compartir de saberes, de qué, de formación. Y también pues él expresa de que está contento de que nos reconozcan a nosotros, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tradición. Entonces él afirma también de que no nos desconozca, ¿sí? Que esto sea transmitido ojalá a todas las instituciones locales, regionales, departamentales, e inclusive pues al Estado colombiano, de que nosotros estamos aquí, digamos, en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, de aquí para siempre, Hugues. Yo tengo una duda, Ukiro, ¿cómo es gracias? Ok. ¿Oke? ¿Oke Ukiro? ¿Oke Yashua? Ok. Durante el camino de vuelta al área urbana del municipio de Huicán, el Cabildo Yashua nos hace una especial invitación a su resguardo, el cual queda a 4 días de camino desde el municipio de Huicán, La Boyacá. invitación que usted nos hizo a su comunidad, que me dice que dura 4 días, o sea, nosotros llegaríamos y tendríamos que pasar por algún tipo de ayuno, o cómo serían las medidas. No, ahí sí son, cuando es uno, como va comunicado, ¿no? Como va comunicado de información y toda esa vaina, entonces uno adelanta. Por decir algo, usted se demora 8 días, usted tendríamos a ver la minuta que llamamos, el uso que uno usa en el día, qué costo, qué consume.
Eso lo podemos mandar helando, por decir algo 8 días antes. Ahí no trabajan cuando llegamos nosotros para no llegar tan duramente. Cuando llega ya uno dice, bueno, listo, tranquilamente. Se toca mandar las cosas. Con anterioridad. Digamos que muchas veces nosotros pensamos que el turismo, la única forma de hacer turismo es ir al Nevado, ¿sí? Entonces, no. Conocemos aquí la tradición, la familia, su forma de pensar, de trabajar. Digamos, si hablamos también de agricultura, pues esa es la práctica agrícola. Pues aquí se basa mucho en el maíz, la papa, la arveja, entre otros, ¿sí? Y creo que ahí sí estamos errados en que no conocemos la parte tradicional de los pueblos, ¿cierto? De las comunidades. Sí, es un gran problema porque nosotros el turismo lo enfocamos esencialmente a los sitios donde yo puedo interactuar con los míos, pero tal vez sin el respeto y la apropiación que debería hacerse de las culturas que viven en los diferentes lugares. Y respetar obviamente las tradiciones que tienen ellos para con sus sitios de interacción, en este caso pues el Nevado, ¿no? Y no está de más aprender una que otra palabra en la lengua uva, como vacua, que significa cerveza. Oscar, no vacua hoy. No vacua hoy. Que no demore, dijo Belisario. Ah, no vacua hoy es la cerveza. Y vacua, ¿y qué coincidencia vacua con el dios Baco, ¿no? Porque Baco es el dios del licor. Ballera es el perro. Y Baco es el dios del licor en la mitología griega, y aquí Vacua se denomina a la bebida. Dijo, dijo Lucía, aquí bájese. Baje, Lucía, aquí quite calzones.